Por su parte, quienes defienden la minería dicen que no es así, que lo más formal que hay en empresas es la minería, que cumple con sus impuestos y que bueno, pues que el Estado no le pida más no es su culpa, pero ellos cumplen con lo que tienen que cumplir. Al respecto de esto, existe una demanda o algo importante que es lo que se llama la vigilancia. Probablemente las reglas de juego no sean las más favorables, pero sí existe una herramienta que es la vigilancia, ver qué es lo que se está haciendo con estos recursos, ver de qué manera estas empresas están compensando al país por la explotación. Y de hecho existe desde hace ya mucho tiempo un trabajo al respecto realizado por el proyecto Vigila Perú. Precisamente ese trabajo que se difunde en nuestra región hace varios años nos indicaba el año pasado que en vista de la disminución del precio de los minerales por la crisis financiera internacional probablemente iba a verse afectado estos precios aquí en Perú también, pero no así lo que se refiere el pago del canon y sobrecanon. Sin embargo, sí ha habido una afectación. ¿Hay razones técnicas para esto o no las hay? Vamos a hablar de ello con Patricia Pinto, quien es precisamente coordinadora del proyecto Vigila Perú en Arequipa. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Paola. Justamente respecto a lo que estabas comentando, el año pasado el equipo nacional de Vigila Perú fue un poco optimista, digámoslo así, ya que, como tú dices, hubo una baja de precios de los metales. Sin embargo, todas las empresas mineras ajustaron sus cinturones, dejaron de contratar más gente, se terminaron los contratos y ya no contrataron más gente, redujeron sus gastos operativos, por ejemplo, para cambiar computadoras o cosas de oficina, etcétera, ¿no? Y entonces se preveía que, a pesar de los bajos precios, iba a aumentar en un 12%, ¿no? Eso fue el estimado que se hizo. Claro, con la salvedad de que finalmente la SUNAT es la que da la cifra real, ¿no? Que usualmente la sabemos, bueno, en abril más o menos, ¿no? Porque las empresas mineras tributan hasta esa fecha. Bueno, justamente para hacer este cálculo, el equipo seguía directamente de los estados financieros. Entonces, en la página del CONACEP hay algunas empresas que tienen sus estados financieros, pero hay 3 estados financieros de las empresas mineras. Uno es el contable, el gerencial y el tributario. El que disponemos nosotros para ver es el contable. Y usualmente esa no te da pues la cifra final que tributan, ¿no? Eso solamente lo sabe la SUNAT y hay secreto tributario en el país, ¿no? Por eso nosotros abogamos porque la SUNAT abra el secreto bancario para ser más transparente respecto a lo que realmente se tributan las empresas por impuesto a la renta y saber cuál es el canon, ¿no? Contablemente, el precio de los minerales, aparentemente Cerro Verde no ha variado mucho sus utilidades, ¿verdad? Incluso ahí me parece un ligero incremento. Sin embargo, sí, lo que es impuesto a la renta, de donde sale el canon, ha disminuido. ¿En qué porcentaje más o menos estamos hablando de la disminución? Y bueno, a ver, para este año se ha disminuido en 33%. El canon que recibió Arequipa a nivel global, ¿no? De toda la región estamos hablando. Después para el gobierno regional ha bajado en 26%, por ejemplo. Y bueno, y hay esas variables justamente que restan las utilidades hasta llegar al impuesto a la renta, son pues como una caja negra, ¿no? Es muy difícil saber de qué se tratan a menos que seamos especialistas contables. Y supongo que un contador de la SUNAT es el que nos puede dar una mayor explicación. ¿Ustedes han pedido información a SUNAT, por ejemplo? Este año ya no se ha pedido información a la SUNAT, ¿no? En los años anteriores sí, pero la respuesta es la misma, ¿no? Que hay secreto tributario y que la información que está libre está en la página web, ¿no? Pero en realidad no ayuda mucho. No hay exactamente cómo saber por qué reduce este pago del impuesto a la renta por parte de Cerro Verde, que es el principal aporte que hay en minería para Arequipa, ¿no? Exactamente. Y también hay otro asunto que mencionaban en el informe, es el retraso
porque mucho se critica a los gobiernos locales, gobiernos regionales por su falta de capacidad para ejecutar el presupuesto. Sin embargo, ellos reciben esto con atraso. ¿Cómo funciona? Bueno, se supone que por norma esto se debe recibir en junio, ¿no? Pero si tributan hasta marzo, en abril ya deberían de recibirlos todos los gobiernos locales de transferencia. Y este año ha sido el 16 de julio recién la transferencia. Y esto por presión más de la Asociación de Gobiernos Regionales, que sacaron un comunicado en periódicos, no sé si recordarás. Entonces, el problema es que llega tardíamente y no les queda tiempo para planificar sus gastos en el año. Y a esto hay que sumarle que, por ejemplo, este año hay una norma, ha salido un decreto de urgencia. Ahora me permito leer el número del decreto, el 37/2010, que les dicen que en el caso de los proyectos de inversión pública que no hayan iniciado y que se hagan este año recién, por ejemplo, si este año se le ocurre al gobierno regional trabajar en la descontaminación del río Chili, ¿no? Digamos, es un supuesto así muy lejano, solo podría ejecutar el 25% del presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente este decreto lo que está haciendo es reducir el gasto público, ¿no? En el 2010 justamente se quiere reducir el gasto público, se quiere ahorrar. El Estado quiere ahorrar. Ahora, eso parece un poco contradictorio, ¿no? O sea, sí. Se distribuyen recursos para que no los gasten. Sí. Bien. Bueno, y hay un problema ahí, ¿no? Con ese decreto. Aparte, todos los gobiernos locales y los regionales tienen que utilizar este dinero hasta el próximo año. Entonces quiere decir que tampoco lo van a ejecutar durante el año, porque en enero, febrero, marzo y abril, mayo, hasta junio no tienen dinero para ejecutar obras. No es el único dinero que ingresa a los gobiernos locales y regionales, pero es el aporte más importante, ¿no? El del canon minero. Por ejemplo, hay un caso particular como es el del distrito de Cerro Colorado, que es el que recibe mayor cantidad por concepto de canon. ¿Por qué Cerro Colorado? ¿Hay alguna explotación minera cerca o solo es por el asunto de población? Solo es por el asunto de población. Simplemente, ¿no? Por eso es que también en propuesta ciudadana nosotros estamos pidiendo, también recomendamos que se discuta cómo es la distribución del canon, ¿no? Pero es un tema muy complicado de discutir, porque en el Congreso nadie se va a querer comprar el pleito, porque eso significa disminuir los votos. Y aparte también hay una sensibilidad entre la población, ¿no? Solo recordemos lo que ha pasado el año pasado, me parece, entre Tacna y Moquegua, por la distribución del canon de la Sauder, ¿no? Que hubo una pelea descomunal. Entonces, primero tendríamos que hacer un trabajo de sensibilización, ¿no? a la gente para que se redistribuya en las zonas donde hay pobreza, hay poca infraestructura básica, y que no hay explotación minera, porque en realidad esas personas o esas poblaciones necesitan también el dinero, que muchas veces tiene municipalidades como Cerro Colorado que no la terminan de gastar por una serie de deficiencias.